única y exclusivamente enseñar a leer y a escribir, sino que es más bien hay que entenderlo de esta forma, es como dar los primeros pasos, ¿cierto?, en una idea, en un proceso en el cual yo desembocaría en la conciencia crítica. El ejemplo de Kuch, que toma en este caso de pedagogía del oprimido, tiene que ver con el uso del producto químico, ¿ya?, para mejorar en este caso las condiciones del cultivo, ¿ya? La idea es la siguiente: si el indígena tuviera conciencia crítica, en ese caso, debería llegar necesariamente al uso del químico para evitar, ¿cierto?, la infección, ¿ya?, en este caso la plaga que desmejora el crecimiento de las plantas, ¿ya? Sí o sí debería llegar al producto químico. La pregunta es, bueno, ¿y por qué tiene que llegar al producto químico? ¿Quién dice que el producto químico es la única manera de solucionar el problema? Nosotros diríamos aquí, en la academia, o por Zeus, para eso está el producto químico soluciona el problema. La pregunta es por qué el indio no quiere el producto químico. El tema es el siguiente: el indígena tendrá sus propias maneras de solucionar el problema. Es decir, no necesita que nosotros vayamos a decirle que tiene un problema, y menos aún llevarle la solución. Primer elemento, ¿no será más bien, reflexión kuchana, no será más bien que nosotros queremos allegarlo a nuestro sistema económico, en donde el producto químico soluciona y además aumenta cierta política de mercado? ¿No será más bien esa la idea que está por detrás? ¿Por qué no? Hay que plantear la pregunta. La solución en ese caso del indígena sería, bueno, lo que yo hago, tomo uno de estos insectos de la plaga, lo clavo en una estaca, esa es la explicación que da, ¿cierto? Lo clavo en una estaca y los otros insectos verán, ¿cierto?, que hay uno muerto por mí, luego seguirán, porque no querrán morir de la misma forma. Uno dice, pero bueno, eso es, para nuestra racionalidad, eso sería una estupidez. ¿Cómo los otros insectos van a asustarse de que uno esté ahí sacrificado, ¿cierto?, en un palito? ¿Ya? Eso no funciona. Esa sería nuestra respuesta. Eso no soluciona el problema de la plaga. Bueno, han vivido miles de años, han comido bastante bien en su momento. Estoy pensando en el Imperio Inca, por ejemplo. Y lo hacían de esa forma. Bueno, ¿funciona o no funciona? Y ahí empezamos a poner hay que poner las limitaciones a nuestra racionalidad. Uno dice, bueno, pero eso se da en lugares aislados, ¿cierto? Un pensamiento demasiado ancestral. Cuento una anécdota. Me tocó, fui de vacaciones a Chiloé, al maravilloso Chiloé, primera vez que iba, y estaba lleno de tábanos en ese momento. Entonces, una de las soluciones que nos dan en un hostal, no era un campesino, ¿cierto?, en un lugar aislado, en el hostal, gente que tú pagabas con Red Compra, a eso me refiero, ¿eh? Tenías internet perfectamente, era un lugar de servicio. Dice, lo que hay que hacer es tomar un tábano, clavarlo en un palito, y los otros tábanos no se van a acercar a molestar. Entonces yo me acordaba del ejemplo, decía, bueno, estas no son cosas antiguas, no han desaparecido. El tema es, ¿dónde están? ¿Ya? La pregunta es, ¿soluciona el problema? Para nuestra lógica, no. Porque tendría que llegar el indígena a decir, o el campesino, o por Zeus, si no vienes tú a decirme lo que yo tengo que hacer, nunca hubiese sabido que tenía ese problema en primer lugar, y tampoco se me hubiese ocurrido jamás la solución del caso. Reflexión kuchana, no es necesario crear conciencia crítica. El campesino, el indígena, el pueblo, tiene su propia sabiduría. No necesita que nosotros le llevemos la solución. Estas razones que nosotros esgrimimos en la universidad, en este lugar en particular, con un discurso lo hago adrede también, ¿cierto? Como si fuese la suma teológica, ¿sí? Voy desarrollando, ¿cierto?, deductivamente, voy desarrollando racionalmente un argumento. Esta manera en la cual nosotros pensamos no es necesariamente la manera de pensar de todo el mundo. Y nuestro producto físico de la racionalidad, en este caso la máquina, ¿cierto?, el químico, no tiene por qué ser la solución del mundo. Nosotros, insisto, seguimos creyendo que la racionalidad tiene ese mensaje salvífico. En ese sentido, ha pasado de todo, pero la razón, en última instancia, todavía tiene el relato de la modernidad, ¿no? En última instancia. La pregunta siguiente, entonces, ¿cómo lo hacemos para conectar, en este caso, la bomba de agua, que sí soluciona el problema, pero cómo hacerlo para que eso no violente otras formas de vida? Para no idiotizarlos, para no infantilizarlos, ¿verdad?, para no subalternizarlos. Ya utilizamos una nomenclatura, ¿cierto?, distinta. ¿Cómo hacer que no haya una relación de asimetría entre nuestra razón y esa respuesta al mundo que tiene que ver más con una cuestión ritual?
¿Es que acaso el ritual no soluciona? Para el indígena sí, para nosotros no. El tema es cómo hacer que esta relación entre culturas, en este caso, sea una relación real y no sea finalmente una imposición, ¿no? Y por tanto una violencia simbólica muy potente. Aquí tenemos que retraernos al siguiente punto, y es el que más cuesta. La racionalidad. Voy a hablar desde la filosofía, ¿cierto? La filosofía no es un pensamiento universal per se, sino que la filosofía es una forma de pensar. Es al revés. La filosofía es una forma particular de expresar el pensamiento que tendría, y esta es la tesis de Aristóteles, ¿cierto? Tendría su origen, ¿ah?, en la misma Grecia. Por ejemplo, Tales de Mileto, ya digamos un autor. Ya, en Tales de Mileto parte esta cuestión. Y por tanto, esta cuestión que parte ahí es solo una posibilidad, es una versión del pensamiento. Por tanto, la razón no es el pensar, sino que la razón sería una forma de pensar. Luego, la ciencia sería una forma de pensar, pero no la única forma de pensar. ¿Ya? No. Al respecto, habría que decir, bueno, entonces, ¿dónde se da la discusión? ¿Ya? A propósito, yo quiero hacer por decirlo así, una advertencia, un cuidado, ¿cierto? Nosotros, o sea, en este congreso vamos a escuchar el término interculturalidad hasta el cansancio, ya después, ¿cierto? Mañana no vamos a querer escuchar la palabra por varios días, un buen rato, ¿cierto? Interculturalidad. Planteo la pregunta en términos cuchanos, insisto, pensar con él. Cuando nosotros decimos interculturalidad es como si tuviese una connotación positiva, siempre, siempre. Interculturalidad igual bueno, interculturalidad igual necesario, interculturalidad igual proyecto histórico, político, ético, histórico, educativo, etcétera, proyecto universitario que tiene que ser, parece ser una necesidad. Solamente una pregunta, no pretende resolverla. ¿No será que acaso cuando nosotros aquí, ¿cierto?, esgrimimos la idea de interculturalidad, no estaremos dando cuenta de un proyecto de nuestra racionalidad que consideramos necesario y que por tanto todos tienen que sumarse a la cuestión intercultural? ¿No será más bien una necesidad de nosotros como occidentales de discutir la interculturalidad y que a los otros realmente no les interese? ¿Por qué todos tienen que sumarse al proyecto intercultural que nosotros queremos dibujar? Esa es una pregunta. ¿No será más bien un eco de la vieja modernidad, ¿cierto?, con estos mensajes salvíficos, de que todos tienen que decir, oh por Zeus, la cuestión pasa sí o sí por la interculturalidad? ¿No será un nuevo absoluto, un nuevo universalismo? Pregunta, solo pregunta. ¿No será más bien que cuando decimos diálogo no estaremos volviendo a la vieja tradición griega, ¿cierto?, de ir a la plaza y tener que dialogar? ¿Por qué todo tiene que ser diálogo? ¿Qué es diálogo? ¿Una mesa donde nos sentamos a discursiar? ¿Por qué tiene que ser diálogo? ¿No puede ser bailar? Ah, es que nosotros no bailamos. ¿No puede ser comer? Ah, es que nosotros la comida tiene otra connotación. ¿No puede ser simplemente estar juntos? ¿No puede ser cantar? ¿Por qué no? Ah, es que eso no es intercultural, es que eso no nos va a vincular. Pregunta, ¿no será que también insistir en el diálogo es insistir en la vieja razón como solución absoluta o por Zeus? La cuestión es la siguiente. Nosotros tampoco podemos evitar, lo voy a decir así, la razón no sale de sí misma. Nosotros somos prisioneros de esta forma de argumentar. Nosotros no podemos evitar encontrarnos entre nosotros sin este tipo de argumentación, sin este tipo de discursos, sin apelar a nuestros autores, a la tradición nuestra en particular. No dejamos de ser occidentalizados, no digo occidentales, occidentalizados. Entonces, lo que tenemos que hacer, me parece a mí, y es una propuesta, es criticar, esto no tiene nada de nuevo, tenemos que criticar nuestra racionalidad para mostrar que ella no es absoluta y no es la única verdad. Y ahí hay una diferencia con Kant, ¿cierto? No se trata de poner en el tribunal, ¿cierto?, a la razón, en este caso, para conocer sus limitaciones, pero no sus limitaciones para que se dé cuenta que hay otras racionalidades o otras posibilidades, sino simplemente limitarla para saber que no es universal. O sea, es un ejercicio crítico distinto que Kant no ve ni de lejos, ¿no? Tenemos que hacer el ejercicio reflexivo. De lo contrario, ese diálogo, voy a decirlo así, de pensares, ¿no?, ese diálogo realmente de tradiciones no va a ser posible.
los primeros que tienen que darse cuenta que son los que están llevando el problema somos nosotros. Yo no lo escuchaba, yo no sé qué dirán ustedes los que están en el público, pero el problema de interculturalidad es como cosa de Wincas. Es como que ustedes nos traen el problema. Ustedes llegaron aquí, se instalaron, no se quieren ir y nos llevan además a sus lugares. ¿Por qué no vamos al otro lado? Pregunta. ¿Por qué nosotros no fuimos una comunidad? Que nosotros estamos hablando así entre nosotros y quedamos todos contentos. ¿Por qué no salimos de aquí? Habría que partir de ahí, incluso la estructura de presentación frontal, ¿por qué no en círculo? Este anfiteatro está hecho así. Entonces, para ir terminando, en este caso también hay una salida, hay una muestra, ¿cierto? Hay una manera de ver, a propósito de lo que hablaba el profesor ayer, de esta interculturalidad fáctica. Y tiene que ir con otro ejemplo, también tomado del altiplano. Una comunidad compra un camión. Y uno dice, bueno, un camión es un monstruo tecnológico, no cualquiera hace un camión. Y era Mercedes-Benz, además. Entonces la pregunta ¿es que ahí sí el camión tiene validez universal? No, porque la comunidad, para integrar el camión a su mundo de vida, lo que finalmente hace es chayar el camión. Hacen una fiesta y bautizan el camión. Y ese camión pasa recién a ser parte de la comunidad, no por ser máquina útil. No funciona así. La distancia entre las culturas es más amplia de lo que nosotros creemos. Luego, a través del rito, se da la interculturalidad. No única y exclusivamente en la discusión de las políticas públicas, no única y exclusivamente en esta inclinación hacia la discusión epistemológica, no necesariamente en esta idea de discutir la cuestión educativa, bilingüismo, etcétera, sino que también tenemos que entender que la alternativa de acercarnos a la interculturalidad también es intercultural. Nosotros hablamos de la interculturalidad monoculturalmente. Ese es el punto. Y ahí hay una interculturalidad fáctica que muestra que el tema no pasa por nuestras razones o por Zeus, sino que pasa también por alternativas que son muy distintas y desconocidas para nosotros. En este caso, el ritual también propicia la interculturalidad. La cuestión es cómo lo incluimos, cómo lo traemos acá, porque no podemos salir de la racionalidad que ya tenemos instalada, pero sin embargo tenemos que entender que en la medida que no es universal, hay mucho por hacer. Esta época, siempre se dice, está todo pensado, está todo dicho. A mi modo de ver, no. Hay mucho que pensar y hay mucho que decir. Muchas gracias.